Hola, con esta presentación vamos a inaugurar este canal que se llama LGTBQ Freedom. Hemos querido llamarle así, Freedom, libertad, porque somos amantes de la libertad y queremos poner nuestro granito de arena en la vida de aquellos que quieren y aman su libertad. Aunque le hemos puesto LGTBQ, está destinado para cualquier otra persona, todo ser humano amante de la libertad. Entonces, con esta primera entrega vamos a dar unas pinceladas rápidas sobre lo que es la libertad. Después esperamos por lo menos una vez a la semana ir subiendo otros temas para ir estudiando más profundidad lo que es la libertad y sobre todo qué hacer para que nadie nos quite ese derecho inherente a todo ser humano, que es la libertad. Comencemos pues nuestros paseos por estos conceptos que de una forma bien llana vamos a tratar, a compartir con ustedes. No es nada, no vamos a utilizar ningún lenguaje técnico, científico, sino algo llano para que esté al alcance de todos. Esperemos que cumpla su cometido. ¿Qué es la libertad? Como vemos aquí, la libertad es la facultad, una de las tantas definiciones, claro está, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Como pueden ver, hemos resaltado algunas frases, palabras, que son aquellas en las cuales nos vamos a concentrar. Como vemos aquí, es elegir. La libertad implica elegir de manera responsable, actuar, el actuar. La libertad también es un derecho humano básico. Y sobre todo no está sometida a la voluntad de otro. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en las otras, a medida que vayamos desarrollando el tema. Vamos a definir ahora lo que es actuar. Una definición que encontramos en línea de Antonio Díez Patricio, es un psiquiatra de Córdoba, España. La elegimos como ven, por varios conceptos que son básicos para entender todo lo que vamos a ir desarrollando. Esto que dice aquí, detrás de toda conducta o actuar, o sea, la conducta de cada quien, hay una creencia que la sostiene. Eso es un principio que lo escuché por primera vez en terapia familiar, en una maestría que hice unos años atrás. Y es así, a menos que un ser humano, una persona, tenga sus capacidades cognitivas, su inteligencia disminuida, o sea, que tenga algún retardo mental, aunque es un término que no se usa, que tenga alguna discapacidad cognitiva, intelectual, tiene creencia, sea consciente o no de ella, actúa en base a creencias. Entonces, vamos a leer. Podemos afirmar que la conducta es el resultado de los procesos cognitivos básicos. Aquí él lo pone con unas letras, unas siglas, sometidos por las emociones, y la traducción personal de las propias necesidades, TPN. Entendiéndose entonces que el comportamiento de todo individuo obedece a la interacción de los procesos cognitivos básicos, o sea, de esa inteligencia, de esa capacidad de pensar que tenemos todos, conscientes o no, tales como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, por mencionar algunos, ¿verdad? Son muchos más todos los procesos cognitivos. Más, muy importante, las emociones,
que se desatan en cada individuo al momento de registrar la información en la memoria. Las emociones son muy importantes a la hora de formar nuestra creencia. Al momento de registrar la información en la memoria y la interpretación de las mismas. Entendiendo que no todos reaccionamos de la misma manera, como decimos, cada cabeza es un mundo, no todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos, dándole un sentido y un enfoque hacia lo que podría ser el satisfactor que la atienda, generando de esta forma un compromiso con el proveedor del satisfactor. Eso es muy importante también, aunque aquí no lo resalté, generando de esta forma un compromiso con el proveedor del satisfactor, o sea, con esa persona o esa entidad o esa ideología de donde estamos aprendiendo esa creencia. Entonces se genera un compromiso que bien podemos definir como sentido de pertenencia. Esto es muy importante también, el sentido de pertenencia en la creencia, siendo tal interacción la que al final impulsa al individuo a tomar una decisión o a realizar una acción determinada, haciendo referencia a la analogía popular de que la conducta de una persona es tan solo la punta del iceberg y que el resto del témpano es una cuestión compleja y por tanto multifactorial. Es decir, cuando vemos el actuar o reflexionamos sobre nuestra propia conducta, vemos y nos adentramos a buscar el por qué. Vemos que ese actuar, esa conducta es lo mínimo. Detrás de eso está toda una creencia que sostiene esa conducta. Y todo lo que ya vimos aquí, cómo se forman las creencias. Entonces vamos a continuar. Decimos que la conducta de una persona es la manifestación visible, como vimos, la punta del iceberg, de sus convicciones y deseos, derivada de un proceso de evaluación introspectivo y razonado dentro de su propia escala de valores, misma que obedece a la satisfacción o no de las personas, de las necesidades individuales reales de cada persona. Que obedece a la satisfacción o no de las necesidades individuales reales de cada persona. Esto vamos a ver derivada de un proceso de evaluación introspectivo y razonado. Eso es lo ideal que se dé, claro está. Pero penosamente la mayoría de las personas vamos por la vida actuando y comportándonos y asumiendo creencias y sin reflexionar de dónde vienen esas creencias y por qué las seguimos. Entonces vamos a seguir desglosando todos estos conceptos. Vemos aquí creencias, convicciones y valores. ¿Qué dice la Real Academia Española de la Lengua? Define la creencia como el firme acuerdo y conformidad con algo. Firme acuerdo y conformidad con algo. Por otra parte, convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Yo puedo tener una creencia, pero esa seguridad que siento de que lo que creo es verdad es lo que llamo una convicción. Entonces, otros conceptos que vimos más atrás fue el de valores. En el ámbito de la filosofía, los valores son las cualidades que hacen que una realidad sea estimable o no. Entonces, esa creencia que tenemos, nosotros le asignamos un valor. Si me conviene, si me identifico con ella, entonces la asumo como tal. Estos valores pueden ser negativos o positivos. Usualmente tenemos la creencia de que los valores son positivos, ¿no? Los valores también son negativos y calificarse como inferior o superior de acuerdo a su jerarquía. Pueden ser negativos porque eso lo vemos en el ejemplo clásico que siempre ponemos es ¿cómo se llaman? Los narcotraficantes o los grupos de personas que se juntan para hacer algún delito, tienen sus valores también dentro de ellos. Y no necesariamente son valores positivos. Bueno, para ellos lo entenderán como positivo.
Continuamos. Entonces, ¿cómo se forman las creencias? Decimos que todo ser humano con un mínimo de inteligencia, de capacidad de razonamiento, actúa en base a creencias. Entonces, las creencias son ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente normalmente de forma inconsciente. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, de forma inconsciente, y que sin darnos cuenta dirigen nuestros actos y nos impulsan a actuar de una u otra forma sin que en el fondo sepamos por qué. Lo que dijimos ahorita, que penosamente la mayoría de las personas vamos por la vida sin preguntarnos por qué. ¿Por qué? Ese por qué que los niños pequeños de 3, 4, 5 años nos ponen locos, a nosotros los padres, a los que trabajamos como maestros. ¿Por qué? Porque es una capacidad que no deberíamos perder. Ir por toda nuestra vida preguntándonos por qué, porque todo tiene un porqué. Nada en el ámbito humano sucede porque sí. Todo tiene un porqué. Incluso en la naturaleza, en los animales, en todo. Todo sucede por una razón, porque tiene un porqué. Cuando comenzamos a preguntarnos ese porqué y a buscar respuesta a esos porqué, es que de verdad somos libres. Entonces, estas creencias, vemos que las creencias comienzan a formarse en nuestros primeros años de vida, con la educación que recibimos de nuestros padres, básicamente, y vienen las escuelas, los amigos. Aquí no puse las religiones, pero también las religiones y la no religión, porque el no tener una creencia a nivel espiritual también es una creencia. La televisión, el cine, la música, los libros. Como ven, lo hemos resaltado aquí, la televisión, el cine, la música y los libros, porque actualmente consideramos que esto tiene más peso prácticamente que los mismos padres en la formación de las creencias. Después, más adelante, en otras entregas, vamos a ir ahondando más en cómo la televisión, el cine, la música y los libros, entre otros medios, influyen en nuestras creencias. Vamos a decir algo aquí. Padres y familia. La familia, desde los albores de la humanidad, solo sabemos, ha sido el espacio donde el ser humano aprende todos sus saberes, tanto físicos, las cosas físicas, mecánicas que hacemos, como caminar, hablar, los gustos por la comida, todo eso que hacemos en el día a día, y también los otros más sociales o morales, como los valores, las virtudes, la afectividad, la sexualidad, y lo más importante, la forma de relacionarse consigo mismo, de relacionarnos con nosotros mismos y con el otro. Pero antes de que se desarrollaran, como ya dijimos anteriormente, los medios de comunicación, antes de que se desarrollaran los medios de comunicación, la familia y la escuela fueron los espacios protagonistas en la educación de esa parte social y moral. Como ya dijimos más adelante en otras entregas en este canal, vamos a ahondar más en cómo los medios de comunicación tienen un papel ya ahora actualmente más preponderante o protagonista en lo que es la formación de las creencias. No solo en los niños, también en los adolescentes, incluso en los adultos. Volvemos y decimos, detrás de toda conducta o actuar hay una creencia que la sostiene. Entonces, como ya dijimos, todo ser humano actúa como individuo en base a una creencia, consciente o inconsciente. Tenemos creencias. Volvemos y repetimos, a menos que tengamos alguna situación cognitiva de retardo mental o de discapacidad cognitiva, todos actuamos en base a creencias como individuos. Entonces los padres ya, papá, mamá, lo ideal, claro, que es que se forme una familia, también se supone que deben tener un plan y unos objetivos basados en unas creencias, en cómo y para qué educar a sus hijos. Ya ahí está.
los padres, la familia, la unidad de la sociedad, formada por dos individuos, por dos seres humanos, cada uno con sus creencias, se juntan y se supone que deben tener un plan y unos objetivos en cómo formar esa familia y cómo educar a los hijos que tengan. Eso es lo ideal. Repetimos, lo penoso es que la mayoría llegamos a ser padres y no tenemos ningún plan ni unos objetivos. Y hacemos las cosas como lo hicieron con nosotros. Lo ideal es que tengamos unos planes y unos objetivos basados en unas creencias, no de la nada. Por otra parte, así también la escuela funciona, una escuela que es dirigida por seres humanos, cada uno con sus creencias, se juntan, forman un plan, tienen un plan educativo basado en una determinada filosofía educativa, religiosa, humanista, como quiera, pero basada en una filosofía o creencia, en un método educativo, con un fin para lograr unos objetivos. También quieren unos objetivos con esos alumnos que tienen, porque volvemos y repetimos, nada se da en la vida porque sí, todo tiene un plan. Todo humano, inconsciente o no, tiene un plan, y toda institución humana también. Como vemos aquí en la última frase, lo micro del individuo funciona también en lo macro, en la sociedad o en las instituciones. Entonces, los medios de comunicación también como una institución humana, porque los medios de comunicación están dirigidos por seres humanos también. Por lo tanto, también funcionan en base a un plan y a unos objetivos o creencias. Basados en creencias, con unos objetivos que quieren lograr con esos programas que se hacen, con esa música, o ese autor que escribe un libro tiene un objetivo a seguir con lo que está haciendo. Un creador de un programa, un dueño de una televisora, de un canal de televisión, también tienen sus planes, tienen sus objetivos a seguir y a lograr. Entonces, toda institución humana funciona en base a un plan, unos objetivos sustentados en unas creencias. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo esto lo vamos a ir desarrollando más a fondo en otras entregas. Entonces, el título de esta presentación, que nadie te quite tu libertad. Ahora vamos a enlazar lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo anterior. Vimos ya que la libertad implica elegir de manera responsable y no sometida a la voluntad de otro. Elegir de manera responsable y no sometida a la voluntad de otro. Todo ser humano desea ser libre, es un derecho inherente de cada uno de nosotros. Derecho que podemos ejercer plenamente después de alcanzar la mayoría de edad. Eso es supuestamente, ¿verdad? En algunos, o en la mayoría de los países, hay una determinada edad legal para donde el ser humano puede hacer lo que quiera, que es lo que decimos que es libertad, hacer lo que uno quiera. De manera legal, en algunos países puede ser a los 18, a los 21 y así. Aunque dentro de la familia tienen su marco moral propio de cada familia, donde se permite o no ejercer esa libertad a cabalidad. Pero no necesariamente es así, pues solo somos libres, sí, y solo sí podemos elegir. Otra vez repetimos, podemos elegir de manera responsable y no sometida a la voluntad de otro. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para lo que es la libertad. Porque vamos por la vida creyendo que somos libres. Cuando hacemos ese alto en nuestra vida, comenzamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos damos cuenta que no somos libres, que hemos estado sometidos a la voluntad de otros. Entonces, cosa que pocos logran, pues para hacer eso debemos lograr lo que se llama en terapia familiar la diferenciación del sí mismo. La diferenciación, diferenciarte, ser diferente de.
Como dijimos, esto es un concepto que vamos a tomar prestado de la terapia familiar. Lo usaremos para implicar ese momentum en que el ser humano se pregunta quién soy, por qué actúo como lo hago, qué creo, qué quiero. Muchas preguntas que si las responde honestamente, si no las respondemos honestamente, sanamente, sin justificar, sin rabia, sin rencor, lo llevan a diferenciarse, nos llevan a diferenciarnos, a pensar por nosotros mismos, a elegir de manera responsable y no sometida a la voluntad de otro. Ese momento, es ese momentum. Momentum es un concepto de la física, creo, mecánica, que implica ese impulso que le da a un cuerpo de seguir adelante con más fuerza. Entonces ese momento, haciendo un paralelo, un símil con el ser humano, ese momentum en que yo decido, me paro, comienzo a cuestionarme y se supone que el resultado de ese momentum es ya seguir con mi vida de verdad con más libertad, o ejerciendo de verdad mi libertad de manera responsable y no sometida a la voluntad de otro. Elegir. La libertad implica elección. Podemos elegir. Siempre la libertad implica elegir. Elegir de manera responsable y no sometida a la voluntad de otro. Parece que estoy rayada en esto, pero es así. La libertad siempre implica una elección. Como decía o dice un disco de una salsa de este autor, Rubén Blades, elegir cada día, cada momento. Siempre estamos en elección. Nos diferenciamos de nuestra familia, vamos a comenzar con la familia, cuando reconocemos a nuestros padres como seres humanos, igual que nosotros, con sus luces y con sus sombras, con sus aciertos y con sus desaciertos. Cuando los honramos, nos quedamos con las enseñanzas válidas y desechamos aquellas que nos dañaron, entendiendo que ellos nos dieron lo que pudieron. Es muy difícil, creo que es muy difícil pensar o asumir que un padre, sobre todo un padre de familia y una madre, hagan algo a sus hijos, entendiendo que lo están dañando de verdad. Entonces, si es así, ya esa persona está en las edades mentales, es una persona con serios problemas mentales. Pero unos padres en su mejor momento, con sus capacidades, no hacen las cosas con una intención de dañar a los hijos. Lo hacen por ignorancia. Claro, esto no es justificando los maltratos. Los maltratos no tienen la violencia, los maltratos no tienen justificación. Sí tienen explicación, pero no justificación. Entonces nos diferenciamos de todos los demás. Todo lo demás, ahí está, escuela, amigos, religión, ideología, cualquier ideología política, filosófica, que creamos tener o no tener, porque no tenerla también es una creencia. Nos preguntamos por qué sigo a tal o cual grupo, a tal o cual ideología. Cuando nos cuestionamos nuestras creencias, preguntamos qué son ideologías, por qué sigo tal partido político, por qué tal filósofo, por qué, incluyendo también, sobre todo, traemos otra vez que a los medios de comunicación, que tanto están influyendo en la formación de la creencia. Tenemos que preguntarnos qué hay detrás. Preguntarnos quiénes la elaboraron, quién fue esa persona que hizo tal o cual ideología, tal o cual teoría. ¿Quién la sustenta? ¿Cómo fue su vida? Todo eso debemos preguntarnos para no ser ciegos guiados por otros ciegos. Cuando nos preguntamos qué es la verdad. Entonces, ¿por qué es difícil cuestionar nuestra creencia? Vamos a volver a la
definición del autor de España. ¿Por qué es difícil cuestionar nuestras creencias? Por el resultado de todo esto que vimos aquí, esta ecuación, el resultado es sentido de pertenencia. Por eso se nos hace tanto o tan difícil cuestionar las creencias, sobre todo cuando es otra persona que viene a cuestionarnos. ¿Por qué tú piensas eso? ¿Y por qué tú piensas eso? Ahí de una vez nos ponemos a la defensiva. Es por esto. Nos cuesta mucho porque las creencias nos validan como personas, nos dan sentido de pertenencia a determinado grupo y como seres sociales que somos no queremos perder esa identidad. Entonces es importantísimo que lo entendamos. Cuando alguien nos cuestiona nuestra creencia y también cuando nosotros llega ese momentum en nuestra vida de nosotros mismos comenzar a cuestionarnos, sentimos que se nos remueve el piso, que esa base donde hemos sustentado nuestra identidad comienza a tambalearse. Pero eso es maravilloso. Desde mi experiencia, es el momento más trascendental, más importante que todo ser humano puede vivir. Aunque nos cueste y creemos que estamos perdiendo y que se nos desmorona el mundo, es el momento más importante que todo ser humano debe, puede y debe vivir. Vemos que identidad viene del latín identitas. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. De un individuo y de una comunidad, inclusive de una comunidad. Cuando nos cuestionamos la identidad con nuestra comunidad, con nuestra nación, con nuestro país, muchas veces tenemos que echar de lado también muchas cosas negativas que tenemos como sociedad. Yo recuerdo una vez que cuando yo tenía Facebook, que ahora no tengo, no me gusta nada de eso, de las medias. Bueno, solamente utilizo WhatsApp con la persona que más allegada a mí. Que una vez alguien posteó en Facebook algo de mi país, con muchas cosas negativas. Si eres, dominicana, soy dominicana. Si eres dominicana, dale like. Y decía muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas que tenemos como nación. Entonces dije, bueno, si identificarme con esas cosas negativas me hace dominicana, entonces no lo soy. Vamos a diferenciarnos, a llegar a ese concepto que dijimos más atrás de la diferenciación del sí mismo. Tengo que diferenciarme por el hecho de que yo sea dominicana y ame mi país y lo defienda, no significa que voy a apoyar y a replicar todas las cosas negativas que tenemos. Al contrario, tenemos que ser honestos, reconocerla, superarla y ayudar a otros a también hacer lo mismo para poder crecer como nación. La identidad social, conciencia que tiene un individuo de su pertenencia a uno o varios grupos sociales o a un territorio y el significado emocional que resulta de ello. También igual, mírenlo aquí, la emoción está aquí. Los procesos cognitivos, la emoción, todo eso nos lleva al sentido de pertenencia. La identidad también es la conciencia. Conciencia. Saber que una persona tiene respeto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno, aquí lo tenemos en rojo, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por esta razón tienen validez expresiones tales como estoy buscando mi propia identidad. Estoy buscando mi propia identidad. El entorno, repetimos, el entorno ejerce una gran influencia. Aquí entra en el entorno, ¿qué entra aquí? Pues todo. Los padres, la escuela, las religiones, todas las ideologías, la televisión, los medios, los libros, la música. Todo ese entorno ejerce una gran influencia. Sobre todo ejerce una gran influencia cuando no estamos apercibidos de ello. Estamos solamente recibiendo.
y el cerebro va captando todo. Esto lo vamos a ver también más detallado en otras entregas sobre la neurología, psiconeurología de las creencias. La base biológica, podemos decir, en nuestro cerebro, de cómo se forman las creencias y cómo se sustenta y cómo están ahí y cómo se pueden ir borrando después también. Todo eso está estudiado en base a la neurología. Entonces, para terminar, en orden de ser libre, pero en orden de ser libres, de ejercer el derecho a la libertad, debemos tener la valentía de hacer un alto en nuestras vidas y preguntarnos, ¿soy libre? ¿Estas ideas que tengo son mis ideas o de alguien más? ¿Pienso por mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién soy fiel? Y repito otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Nada pasa porque sí. Nada en la vida pasa porque sí, sí. Todo tiene un porqué. Entonces, somos libres, ejercemos nuestro derecho a la libertad responsablemente y sin ser coartado por nadie ni por nada, cuando podemos responder todas estas preguntas de una forma honestamente, intelectualmente honestos, porque podemos hacer muchas trampas a nivel intelectual y no ser honestos. Cuando, por más que nos duela, nos cuestionamos todo, cuestionamos a esas personas en quienes creímos, a esas instituciones en cuales creímos, a ese autor, a ese libro, a ese artista, que eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos más a fondo cómo los medios influyen en nuestra creencia. Penosamente, muchas personas, pensaba decir los jóvenes sobre todo, pero no, todo ser humano de una forma u otra. Pero ahora, vuelvo y repito, como los medios de entretenimiento están tan al alcance de todo, nos dejamos influenciar mucho por ellos. Y muchas veces nos dejamos influenciar por ellos y muchas veces asumimos como propias esas creencias que ellos transmiten. Es lo que yo llamo el farandulismo, como una ideología nueva, ¿no? Porque tal o cual actor o actriz o cantante se pronuncia sobre tal o cual hecho, tal situación, ya lo que dijo es wow, lo dijo el artista tal, mira, como validando tal o cual idea. Entonces tenemos que estar muy apercibidos de esto. Vamos a despedirnos, espero que esta presentación, como dije en principio, ponga su granito de arena en esa búsqueda de la libertad de todos. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.